Y vamos a tener la palabra de Carlos Soria. Con él está Néstor Pérez, nuestro compañero de tareas, para conocer cómo se siente después de haber estado 2 años preso siendo inocente. ¿Cómo estás, Néstor? Silvia, Adrián, buen día. Efectivamente, permítame, compañeros, lo primero es perfeccionar la información, porque efectivamente, como ustedes la han recibido, nosotros también la hemos interpretado en los mismos términos, que la justicia lo absuelve, que es el jurado popular el que intervino, el que dice Soria es inocente. Bueno, pero no, ni siquiera es la instancia de la deliberación la que le permite a Soria desvincularse del tema, porque fue el propio fiscal de Cámara el que después de pocas audiencias, 3, 4, dice él, yo no puedo seguir sosteniendo esta acusación porque, como dicen en el barrio, compañeros, flojita de papeles, bueno, no había pruebas. No había pruebas y como sabemos el precepto indubio pro reo, ¿no? Si no hay pruebas suficientes, el acusado debe ser absuelto. Pero ni siquiera, repetimos que esto es muy importante, ni siquiera el caso fue a consideración, ni siquiera estuvo a consideración del jurado popular ni el jurado técnico. El propio fiscal de Cámara desconoce los atributos de la investigación del fiscal instructor y decide levantar. Dicen, no puedo seguir con esto porque todo lo que viene haciendo el defensor de Carlos Soria es desacreditar la prueba y tiene que admitir que efectivamente lo hizo bien y no había pruebas en favor de la acusación que sostuvo obstinadamente Jorgelina Gómez. Soria, como ustedes lo indican, fue privado de su libertad, primero en la cárcel, después en su vivienda, pero le queda ahí una doble condición. Primero, que pagó por algo que no hizo, o lo hicieron padecer por algo que no hizo, y lo otro, y quizás más importante, es que el crimen de Patricia sigue impune. Soria, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Adrián? Lo primero que usted querría decir, luego de esta presentación que hicimos mis compañeros y yo, considerando que el propio fiscal dice, no podemos seguir adelante con esta acusación. Sí, la acusación fue desde el principio muy rara, porque no me habían dado pruebas de nada. Me costó, con yo detenido, mi abogado y mi señora tuvieron que ocuparse de ir pidiendo las pruebas, porque lo único que me dijeron que me acusaban, me leyeron como si fuera una película o un guión. Usted entró, fue, la mató, y se fue. Y yo no tenía, recién me enteraba en ese momento, ya había pasado 1 mes y medio. Entonces, bueno, a medida que le iban dando en cuentagota las partes de la investigación, fuimos leyendo todo y tuve la fortuna, siempre digo, de dar con un buen abogado, muy humano. La contuvo sobre todo mi señora, que fue la que llevó la peor parte, de eso no me canso de decirlo. Y después Juan Carlos Jaime, que fue el genetista que nos dio una clave importantísima, y finalmente Fabiana López, la ingeniera, que demostró que todo lo que me vinculaba al lugar donde se produjo el hecho eran falsos. Presentamos pruebas contundentes, no palabras. Y bueno, fue un padecimiento, porque estar en Bower es para hablar un día entero, ¿no? La prueba genética que tenía la fiscal, indicio, dicen ustedes, lo situaba usted en su lugar, pero el genetista que ustedes dispusieron como perito de control, ¿qué fue lo que encontró? Se dio cuenta de que en un informe que tenía la fiscal a su disposición, el informe 3815 de genética forense judicial, decía que la víctima tenía debajo de las uñas ADN y que no era el mío. Además encontró una gota de sangre de contacto, o sea que no es goteo, sino que alguien tenía las manos sucias y tocó la cocina. También había un ADN ahí que se pudo determinar que era masculino, igual que el anterior, que no era igual que el anterior, o sea que eran 2 personas y que tampoco era parecido al mío. Y entonces eso no lo vio la fiscal, directamente lo ignoró, no lo vio, no lo quiso ver, ya eso no lo sé. No lo identificó la fiscal, lo identificaron ustedes con el perito de control. ¿Y cuánto tiempo había pasado del crimen y en qué momento se ponen en conocimiento la fiscal de esta prueba? La fiscal se entera ahora con el juicio. ¿Recién ahora? Recién ahora, porque ella lo tuvo a disposición a los 8 meses. Igual es un montón de tiempo, pero bueno, son los tiempos. ¿No lo consideró? No, para nada, no lo vio. Yo no sé, puedo elaborar 1000 hipótesis, pero no, lo más grave es que algo tan contundente como eso, que me desvinculaba a mí y que podía haber hecho en ese momento, al poco tiempo de la muerte de Patricia, haber empezado a buscar al verdadero asesino,
no lo tuvo en cuenta. Ahora estamos a 7 años de eso. Es una eternidad para un caso como este para poder resolverlo. ¿Se fraguó prueba? No lo sé, pero sí teníamos miedo que fuera así. Porque si nosotros presentábamos las pruebas contundentes que teníamos de ADN, de otro indicio que era la presencia mía cerca de la escena del crimen, que también fue armada para imputarme, para cerrar la historia, para que le cerrara a ellos. Si yo presentaba todo eso en su momento, mientras estaban antes de la elevación al juicio, teníamos mucho temor de que se modificara, se perdiera, pasara cualquier cosa. Carlos, antes de darle paso a mis compañeros que quieren dialogar con usted, le pregunto, ¿considera ahora, pasado todo lo que usted ha pasado, que fue un error no haber puesto un perito de parte la primera vez que lo llamaron a testificar y a ver si había material biológico suyo en la escena del crimen? Claro, y aunque no sé, porque en esa etapa a mí me llamaron una sola vez para hacerme un hisopado y yo no puse perito de parte porque en ese momento yo consideraba que si no había estado, era inocente, no hacía falta. Después aprendí que el ADN puede quedar meses, se puede pasar de una prenda a otra, lo dijo la misma Nidia Modesti en el tribunal. El ADN puede viajar, es increíble eso. Y como yo no sabía, no lo puse. Quizás la fiscal consideró no pone el perito de parte, no tiene un peso, no tiene nada, vamos a buscar a este perejil para poder acusarlo, porque no me queda otra explicación, no me queda otra. Silvia Adrián, los escucha, Carlos. Carlos, la verdad, gracias por brindar su testimonio con la entereza que lo hace y sabiendo que usted ha pasado por un calvario realmente siendo inocente. Para los televidentes que tal vez no sepan, usted tenía una relación de amistad de muchos años con Patricia y esto lo habría llevado a la justicia a directamente culparlo y meterlo preso. No te entendí bien la pregunta. Se refiere a las pruebas en su contra respecto de esta conexión que hacían con Patricia. Mira, las pruebas no eran tales, eran indicios. Y si yo te digo cuáles son los indicios, es gracioso. Uno era que habían visto mi camioneta cerca de la escena del crimen. El otro, quizás el más completito, que había un ADN que eran células epiteliales incompletas y minoritarias en una toalla, un repasador que había en la cocina. Y y arriba de esas células estaban las de Patricia. Quiere decir que yo me sequé la mano, Patricia también después, estaba viva, si no se podía haber dejado células. Y con eso a la justicia de Jorgelina Gómez le bastó para encerrarme. Los otros 3 indicios son graciosos, si no fuera que estamos hablando de un crimen. Indicio de oportunidad, o sea que yo pude entrar porque me conocía, yo y 40 más. Indicio de no sé qué cosa, pero todos indicios intangibles totalmente. Y con eso me dictó la prisión preventiva, ni siquiera me permitió aclarar algunos de los indicios. No, me encerró y se negó a darme la prisión domiciliaria. Tuvo que la Cámara ordenarle que me diera la prisión domiciliaria por la edad, porque vieron que no había pruebas suficientes y que no podía obstruir la investigación. Me dieron la prisión domiciliaria y así todo demoró más de 2 meses en efectivizarla. Una vez que estuve en casa, más tranquilo, me pude abocar a estudiar el caso. Contratamos peritos genéticos, una perito informática, y ahí sí le dimos vuelta a toda la investigación y demostramos que eran, para decirlo de una forma simple y no tan peyorativa, fueron ineptos desde el principio al fin en esta investigación. Ahora, Carlos, ¿cómo se explica que solo con indicios un hombre pierda 2 años de su vida y esté privado de la libertad y pase 8 meses en una cárcel? ¿Qué tal, Adrián? Bueno, es una explicación que yo no la tengo. La única respuesta es lo que te dije recién, ineptitud. También puede haber otros motivos, pero estamos especulando y qué sé yo, me parece que no vale la pena especular. Yo lo único que te digo son ineptos. Y si algo puedo hacer de aquí en más es tratar de que la justicia se cure a sí misma, vacunándose contra gente como esta. No solo tenemos este caso que me pasó a mí, tenemos el juicio a Maradona, tenemos el juicio, estos elementos de la justicia que se fueron a rendir para ascender,
y se copiaron en el examen. Si esa gente, toda esa gente son los que nos van a jugar el día de mañana, estamos en libertad condicional todos los ciudadanos. Y con Jorgelina Gómez, con lo que yo aprendí y lo que viví, todos los habitantes de Carlos Paz y zona de influencia estamos en libertad condicional. Podemos en cualquier momento caer presos y si no tenés los recursos necesarios, me podrían haber dado perpetua, Adrián. Ahora, si usted fue un perejil, si lo detuvieron solo con indicios y el crimen sigue impune, ¿cree que hay alguien con mucho poder como para haber inducido a su detención y que el verdadero responsable, supuestamente alguien poderoso, siga libre? Esa puede ser una posibilidad. Yo tengo muchas hipótesis, pero sería irresponsable de mi parte dar nombres o elaborar alguna hipótesis en público. Sí, algo tiene que haber, porque si no, la única que quede que es inepta, y entonces lo único que le queda es renunciar y dedicarse a vender artesanía ahí en la Erosilla, porque si no, como te dije, estamos en una situación de peligro todos. Carlos, usted contó en varias oportunidades que vivió un calvario realmente en la cárcel, que la pasó muy mal, un infierno. ¿Cómo se imagina la vida ahora en libertad? Bueno, yo tengo una filosofía de vida que me permitió adaptarme en la cárcel, tratar de sacar provecho y experiencia de eso. Siempre lo digo en todos lados, no me canso de decirle, mi señora fue la que llevó la peor parte, pagó con la salud tener que hacer frente a todo lo que venía. Pero la cárcel es otro elemento que es para hablar mucho tiempo. Yo creo que con la experiencia que tengo, de haber estado 9 meses nada más ahí, los fiscales y jueces tendrían que hacer una pasantía, aunque sea de una semana, ahí adentro, para ver cómo es la vida en la cárcel, cómo no se cuida la salud, no se cuida nada, y sin embargo se quiere vender una imagen como que de ahí salen corregidos, adecuados para reinsertarse en la sociedad. Yo considero que es falso, nadie sale mejor de la cárcel, y la cárcel tiene mucho que mejorar, y no sé si se podrá, soy pesimista en eso, como soy pesimista con la justicia, ¿no? Podrá mejorar un poco, quizás, pero va a ser muy difícil. Muchas gracias, Carlos, por este contacto. Carlos. Una enseñanza cortito que te haya dejado esto. No, lo último, Adrián, lo último que quiero, una consulta personal. En tanto víctima, Carlos Soria, de todo este proceso, está en su derecho de demandar al Estado por lo vivido. ¿Lo va a hacer, lo piensa? Recién hoy me dieron la sentencia con los fundamentos. Vamos a estudiarlo con el abogado y veremos, pero te repito, mi principal objetivo sería que la justicia se vacune a sí misma contra todos los funcionarios que no son aptos para esto, porque es en defensa propia que lo hago, pero en defensa de todos los que conozco también. Y que se encuentre el asesino. Y que se encuentre el asesino, por supuesto, sería un gran hecho para tanti, no solo para mí. Claro, porque hay una persona que ha sido acusada sin pruebas, ha sido absuelta por el propio fiscal de Cámara. Repetimos el hecho porque es muy importante. No se llega a deliberación del jurado, sino que el propio fiscal, aquel que debe acusar, dice no tengo pruebas para hacerlo. Y el crimen de Patricia sigue impune. Compañeros. Sí, Néstor, gracias. Le pedí a Carlos que haga un cierre justamente con la experiencia que le dejó esto a una persona que estaba ajeno al mundo de la prisión, al mundo del delito. Tampoco pensaba en defenderse. Y que de repente, de un día para el otro, pasa 8 meses en Bower. ¿Se la está formulando de nuevo la pregunta? Claro, le pedía eso, para cierre. Bueno, Adrián, sí, un cierre. Claro. Yo conocí en la prisión muchos detenidos que yo considero que no tendrían que estar detenidos. La prisión preventiva en Córdoba se utiliza muy libremente. Los tiempos que te otorga el Código Procesal no se respetan. Los fiscales son amos y señores en este campo, y yo creo que tendríamos que tener alguien que controle mejor eso.
no todos los que están presos son malos y no todos los que están afuera son buenos. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias.